Bueno, ahora tendremos en este último bloque de la mañana la ponencia de Estela Camarota de Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Estela es ingeniera industrial de la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Estela es cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras Argentina y actualmente es presidenta. También es miembro de la Cátedra Matilda y las mujeres en la ingeniería en América Latina. Autora de capítulos y artículos de su especialidad con 15 años de experiencia directa en el ámbito industrial. Adelante, Estela. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Para mí son las 3 de la tarde. Allá supongo que todavía no han almorzado. Eh, Lamento no estar en ese país tan hermoso, viendo a gente tan linda, pero los palpito desde aquí y espero tener un grato intercambio. Yo voy a acompañar mi charla con el despliegue de una presentación. Entonces voy a compartir pantalla, puede ser, eso lo van a ver todos, ¿verdad? Ok, doctora, en la parte inferior tienes una flechita verde, un icono, ¿bien? Sí, Gracias. ya. Y con este puedes compartir tu pantalla, le das modo presentación. Sin Ahí embargo, estamos. tienes primero que poner el modo presentación y luego sí, exacto, gracias. Es mi modo habitual de trabajo, Sandra, así que no te preocupes, creo que lo voy a resolver bien. Bueno, comienzo por contarles de qué se trata nuestra organización. A mí me han pedido que les haga un breve raconto de nuestra experiencia durante estos 13 años de vida que tenemos, cómo empezamos, cuáles son los ejes principales de nuestro trabajo, cuáles son las experiencias que hemos tenido en el campo, esperando que les sirva de referencia, de ejemplo, de conocimiento complementario para aquellos que tengan interés en seguir este camino. Y es lo que estamos identificando en esta reunión como ingeniería humanitaria. Entonces, aquí tenemos nuestra, digamos, acá hay un pequeño paneo por alguna de las obras, pero en principio lo que les voy a relatar es cómo nace nuestra organización. Me parece que es muy interesante porque a partir de ese proceso de nacimiento, de alumbramiento, podemos ya ir levantando rasgos característicos de lo que es una organización que finalmente se dedica a atender los problemas de la sociedad, a pesar de tratarse de disciplinas que aparentemente no se ocupan específicamente de esas cosas. Entonces, ¿cómo nacemos? Nacemos en el entorno, en el contexto de una Argentina en el año 2012. Venimos de la crisis del 2001, que fue muy dura para nosotros, extremadamente dura, y hay una persistencia de cierta pobreza estructural muy fuerte y también desigualdades sociales muy marcadas. Pero entramos en un proceso que es de politización generalizada con movimientos sociales, en donde se le da lugar, se le pone a la pobreza en el centro de la página, en el centro de la escena, y se le presta mucha atención. En ese momento, en el que además somos bendecidos, en el año 2013, un religioso argentino es nombrado papa. Bueno, es que nos encontramos viniendo de distintos puntos, concurriendo por procedencias diferentes, sin conocernos, llamados por, quien sabe, yo siempre pienso que hubo un atractor que produjo alguna clase de vórtice por el cual nos sentimos atraídos varios. Aparecimos en escena, llamándonos, comunicándonos, personajes de distinta naturaleza. Llegó una antropóloga social con experiencia en trabajo de campo, un maestro jardinero y también
ingeniero mecánico, una profesora que enseña en las cárceles y es ingeniera industrial, una ingeniera mecánica, fundadora de la comunidad homosexual argentina, un ingeniero prestigioso, muy prestigioso, una eminencia técnica en nuestro país, un voluntario de otras organizaciones de la sociedad civil con experiencia en barrios, un experto en robótica que renunció a las empresas, un artista del diseño visual, militantes de izquierda, conservadores. Nos reunimos como si nos trajera el viento. Y llegamos así, como una serie de piezas separadas, dispersas, que en realidad dejaban mucho que dudar en relación a ver si todos estos segmentos separados podían llegar a conformar algo concreto, un organismo único en algún momento. Y encontramos un elemento común, no estábamos completamente disociados, había un elemento común que era la insatisfacción. Todos nosotros, de alguna manera, estábamos desencantados, frustrados con el curso que tomaba nuestra profesión. Sentíamos que la ingeniería no estaba cubriendo los espacios que debía, que nuestras mochilas están llenas de herramientas grandiosas que podrían contribuir a la mejora de la vida de la sociedad, al alivio de las cargas que sufren las personas, y que esto no estaba siendo potenciado, y no estaba siendo potenciado incluso desde el aula, no estaba siendo formado el profesional de manera tal de tener los lentes necesarios como para poder observar esta realidad y actuar sobre ella. Esa insatisfacción que nos reunió, de alguna manera nos hizo plantear un propósito. Encontramos como un hogar para compartir, y el propósito tenía que ver con cuestionar la ingeniería y comprometernos con la transformación social. Y ya en esas primeras charlas, en esos primeros momentos, llegamos a los acuerdos que llamamos fundacionales, porque tiene que ver con lo que nosotros queríamos a partir de ese momento y que persistió hasta el día de hoy. Y fue que, por ejemplo, decidimos no llamarnos Ingenieros Sin Fronteras, porque eso tenía un sesgo de masculinidad que queríamos evitar, porque pensamos en una organización que fuera completamente inclusiva. Entonces nos pareció que la palabra ingeniería involucraba no solamente a la disciplina de la ingeniería, sino a todas las otras disciplinas que también ingenian y también construyen otro modelo o el modelo de sociedad. Entonces, para dar lugar a esa interdisciplinariedad, la denominación fue ingeniería. Y fue sin fronteras porque no reconocemos un espacio único, no es que actuamos en todo el, perdón, no reconocemos que vamos a salir a otros lugares del planeta. Pensamos que dentro de nuestro país nosotros tenemos suficientes razones como para actuar y como para mejorar la vida de nuestros cohabitantes. Entonces, es sin fronteras desde el punto de vista físico, geográfico, pero también es sin fronteras ideológicas, sin fronteras de etnias, sin fronteras de religiones, sin fronteras de géneros, de sexos. Así que la denominación fue contundente, era ingeniería sin fronteras. Y empezamos a definirnos de manera tal de quedar bien claro que no respondemos a ninguna confesión determinada ni a un partido político. En ese sentido, cualquier compañero de ruta que esté mirando la transformación social de una manera positiva, tiene que ver con nosotros. O sea, es considerado un ingeniería sin fronteras más. Y que las soluciones iban a ser comunitarias. No trabajamos para familias ni para personas particulares,
sino que nos abocamos a todo aquello que tenga que ver con la comunidad. Y el eje principal que nos convoca tiene que ver con los derechos humanos, o sea, cualquier situación que de alguna forma involucre por no respetarse, por perderse la práctica de derechos humanos, nos va a tener ahí de pie. Y agregamos la perspectiva de género. Todos estos ítems tienen que ver con el bautismo con el cual nosotros salimos a caminar en la vida. Como además toda esa catedral de propósitos no podía ser sostenida solamente desde la voluntad, también consideramos que necesitábamos una estructura que sostuviera esa visión. Y la estructura que elegimos es o fue la de asociación civil sin fines de lucro, porque la gobernanza que nos provee una asociación civil tiene que ver con la asamblea. La asamblea es el órgano de decisión y entonces es decidir entre todos los socios, no solamente las voces de algunos que después otros seguirían. Y además, la toma de decisión también nos impusimos que fuera por consenso. Esto de la toma de decisión por consenso es un trabajo especial porque no hemos votado nunca. Nunca hemos tomado una decisión levantando la mano. Siempre ha sido argumentando y fundamentando eso que queríamos llevar adelante. Y pensamos que eso es más lento, pero es muchísimo más firme, más contundente. También decidimos que nuestro financiamiento fuera un financiamiento colectivo por donantes individuales. O sea, nosotros tenemos donantes que aportan mensualmente y también encontramos nuestros fondos para sostener esa estructura interna por medio de consultorías, de asistencias técnicas que hacemos, de asesoramientos. Los proyectos tienen su presupuesto propio y su pedido, su búsqueda de fondos individual, particular. Entonces, esta es el fundamento, es el cimiento sobre el cual después estructuramos el resto. ¿Y cómo cristaliza el espíritu de la organización? Porque todo esto es como un marco que contiene algo más y teníamos que llenarlo de sentido, teníamos que volverlo práctico, concreto. Y aquí tenemos una serie de elementos que forman parte de ese espíritu de la organización. Los rituales. Nosotros generamos rituales y los rituales son muchas veces alrededor de la comida. Es muy argentino y muy porteño el tomar mate o el tomar café. Siempre las reuniones tenían algo rico, algo amoroso, porque eso a mucha mejora, endulza, simplifica. Bueno, aprendimos eso. Además, el tema de los símbolos. Inmediatamente buscamos una identidad, buscamos un logo que nos hiciera, que nos representara, un color, y eso da pertenencia y también da distinción. O sea, somos estos que somos, nos mostramos al mundo de esta manera. Y fundamentalmente la cultura colaborativa. Esto es que es hacer las cosas en comunión, en comunidad interna también, no solamente el hacia afuera, todo lo que practicamos hacia afuera lo queremos hacia adentro. Y la cultura colaborativa también quiere decir dejar los egos de lado, escuchar, digamos, tolerar, también compartir generosamente los saberes, los conocimientos. Además, hablando de saberes y de conocimientos, ese fue nuestro primer paso. Comenzamos tratando de conocernos en reuniones de circulación de saberes, en donde nos juntamos en aulas de la universidad para contarles a nuestros compañeros alguna temática que nosotros conociéramos o manejáramos especialmente, distintas de las típicas de la profesión, para contarles de alguna manera qué era lo que nosotros traíamos adentro de la mochila. Y presentarnos. Veníamos de lugares diferentes, desconectados, así que esa fue una presentación. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que vertiginosamente estábamos generando conocimiento. Es decir, cada paso que dábamos era experiencia.
y decidimos no dejar pasar esa experiencia, construir una especie de bitácora, conceptualizar. Y esto ya también definió nuestra organización. Somos una organización que se piensa a sí misma todo el tiempo, pero que no queremos dejar para nosotros, para nuestro uso particular, esos saberes que vamos descubriendo, sino que tienen sentido en tanto y en cuanto se ofrezcan a los demás, que los demás puedan saber por lo menos que este fue nuestro recorrido, que fue nuestro camino y poder andarlo. De ahí nació muy rápidamente una diplomatura en gestión estratégica de proyectos sociales, rápidamente otra de energía y desarrollo sustentable, y más acá un curso de ecodiseño centrado en la comunidad. O sea, todas formaciones que acercaron muchísimos alumnos a nuestros conocimientos y a nuestras experiencias, y que año a año van creciendo en contenido, porque a medida que nosotros crecemos, estos cursos están vivos y también crecen. ¿Qué es lo que, digamos, fomentamos? La amplitud de criterio, la cabeza, la mente abierta, la planificación estratégica, la ruptura de modelos mentales cerrados. Diríamos, ahora que estuvieron hablando tanto del episteme, digamos, esto de la generosidad o de la humildad, del conocimiento propio, y todas estas cuestiones que tienen que ver con abrir al mundo otra forma de pensar, una forma crítica pero positiva, constructiva. Así, a medida que fue transcurriendo el tiempo y al mismo tiempo se fue construyendo también vertiginosamente un lenguaje común. Aprendimos a desechar algunas terminologías que no nos representaban, dejamos de decir beneficiarios y lo reemplazamos por sujeto de derecho en un primer momento, como alguien que plantea, se planta y no pide, sino que reclama lo que le corresponde, pero después también le agregamos sujeto de derecho y responsabilidades, porque no solamente reclama, sino también da respuesta por aquello que se le pone en las manos. Utilizamos también con mucha delicadeza la diferencia entre lo que es asistencia y asistencialismo. Claramente adscribimos a la asistencia, pero no desechamos fuertemente el asistencialismo, que es infantilizador y paralizante. Y también distinguimos fuertemente la diferencia entre voluntario y voluntarismo, porque lo que fomentamos también es la existencia de un alguien que desde su ética decide hacer con responsabilidad y con capacidad las cosas para mejorar el universo. Así que usamos mucha terminología, pero además todo envuelto en un tono muy delicado. Utilizamos la comunicación no violenta, o sea, la amorosidad tenía que estar presente en nuestras formas de intercambio. Esto nos fue configurando como organización. Y también fuertemente todo el tema de la activación de la participación. El diagnóstico se hizo participativo, o sea, no caer desde desde la soberbia profesional a decirle al otro qué es lo que necesita, sino escuchar y conversar y problematizar cuál es verdaderamente la situación que nos está convocando. El diseñar la solución a partir de esa problematización, pero de una manera instrumentada, metodológica, con acciones pensadas, con encuentros en donde la comunidad resuelve qué es lo que quiere, expresa, deja sentado cuál es su expectativa respecto de lo que va a pasar, y después se hace el anteproyecto y se devuelve y se valida y se acuerda, y cuando se acuerda eso que se está plasmando es lo que realmente esa comunidad decidió en libertad, que constituye su forma de vivir, lo que quiere hacer con su vida.
Y después fuertemente, otra vez, la participación del voluntariado, pero ese voluntariado que no es solamente el voluntariado de Ingeniería Sin Fronteras, que es sumamente rico y sumamente pujante y comprometido, sino también la comunidad. Nosotros no avanzamos si no es con la comunidad. Pedimos compromiso de esa comunidad que está siendo destinataria de ese cambio, ¿no? Así que, digamos, la participación es una forma, un instrumento, una forma de vida que tiene nuestra organización. Así fuimos, poco a poco, construyendo la urdimbre y este tejido que nos fue mancomunando entre todos y que fue como articulando los distintos pedacitos de nuestra existencia organizacional. Y en el medio de esto se sumaron los nodos de Córdoba en el año 2015 y de Santiago del Estero hace menos tiempo, desde donde también se genera esta reunión de voluntades y se producen cambios en el entorno más cercano. Algunos proyectos, solamente algunos proyectos, voy a enfatizar algunos que tienen alguna característica particular. Empiezo por hablar de la ruralidad y del derecho al agua potable y saneamiento. Fíjense que cuando digo el derecho al agua potable, estamos colocando nuestra cabeza, nuestro corazón en la idea profunda de que cuando una persona no dispone de agua para poder tomar, no es solamente porque le está faltando una obra hídrica del Estado, sino porque se está vulnerando un derecho que era fundamental. Entonces ahí es cuando no hablamos de poblaciones vulnerables, sino que hablamos, porque no es un ADN la vulnerabilidad, sino que hablamos de poblaciones o comunidades en situación de vulnerabilidad o vulneradas. En este caso sería vulneradas en el derecho a disponer del agua potable y saneamiento. Y esto nos convocó desde el primer momento como una problemática seria en el monte de Santiago del Estero, en el centro de nuestro país. Y generamos durante un tiempo, esto es una anécdota muy breve, pero fíjense cómo aprendimos mucho en ese inicio, porque generamos un filtro de arsénico con la idea de crear pozos y colocar ese filtro y que el agua saliera en condiciones de ser ingerida. Fuimos con el filtro que no tuvo el éxito esperado porque se necesitaba mucho más que limpiar el arsénico y salimos con el pedido de la construcción de un puente. O sea, los pobladores en realidad lo que requerían era un puente para poder atravesar los cursos de agua y poder llegar a lugares más remotos con el camión cisterna que llevaba el agua potable. No solamente pasa el agua potable, sino que además pasa la ambulancia, el carro de los bomberos, los camiones con los productos, los niños que van a la escuela y todo un sinnúmero de movimientos que son mucho más que simplemente un puente para que pase algo que lleva el agua potable. Comenzó siendo uno y terminaron siendo dos. Estas son las sorpresas que da trabajar en estas cosas. Pero profundizando sobre el tema del agua, una compañera nuestra que estuvo en Brasil tomó contacto con sistemas de cosecha de agua de lluvia y almacenamiento. Y entonces, empezando en poblaciones muy pequeñas, se comenzó con 10 de estas instalaciones, llevando a las casas que habían aisladas en los parajes, la construcción de estos techos metálicos y por la canaleta el almacenamiento en una cisterna de 16.000 litros, pero de esos 10 se pasó a conseguir llamar la atención del Estado
y se hicieron obras, o sea, se consideró todo este proyecto en conjunto y mucho más numeroso, y se puso presupuesto para realizar obras de captación y almacenamiento de agua segura. Hoy tenemos 277 cisternas instaladas y aproximadamente cubren la necesidad de 1.200 personas. Es decir, comenzamos con una obra aislada y se multiplicó hasta lograr, y esto es un elemento fundamental en nuestros propósitos, se logró la incidencia en políticas públicas. Esto que nosotros estamos viendo acá representa algo importantísimo, porque el agua en el hogar de esta manera libera a esta mujer para que ella pueda hacer otras gestiones, generar su propia vida, otras maneras de ingresar a su economía, dado que la mujer está muy sometida a conseguir el agua y ocuparse de todo eso en esas zonas rurales aisladas. Entonces aquí hemos trabajado no solamente por o con enfoque de derechos humanos, sino también con perspectiva de género. Esto que estamos viendo acá es una cárcel. Esta parte colorida, hermosa, es el patio en donde se reciben las visitas de los niños que van a ver a sus madres, a sus abuelas, a sus parientes femeninas. Esta es la cárcel de mujeres número 46 de la provincia de Buenos Aires. Nos convocaron desde la Universidad de San Martín y también articulados con el Servicio Penitenciario Bonaerense y la localidad de San Martín para generar este espacio completamente diferente que no tiene nada que ver con esos muros grises que fueron en buena parte derribados como para poder alojar este lugar tan hermoso. El pedido que tenían en esos encuentros de codiseño que se hizo con las internas, el pedido que ellas expresaron es: queremos que nuestros hijos no se den cuenta de que estamos en una cárcel. Y eso se logró porque esas criaturas entran y salen de ese lugar y solamente tienen alegría, quieren ir a ver a sus mujeres, madres, hijas, tías, abuelas. Esto es como insólito, digamos, ¿no? Pensar en una organización como la nuestra, formada por ingenieros, ingenieras, arquitectos, antropólogas, que consigue impactar sobre este ámbito. Pero justamente toda esta interdisciplina hace que nosotros podamos mirar todas estas cuestiones con otros lentes. Entonces, en ese atravesamiento, en esa intervención de una disciplina sobre la otra, es que nosotros tenemos la mayor riqueza. Fíjense que otra vez aquí, el hecho de trabajar con todas estas cuestiones hizo que no solamente se tuviera que lograr la viabilidad técnica, sino también la viabilidad política. Quiere decir que es otra condición, otro conocimiento que tenemos, otro ejercicio que tenemos que hacer cuando estamos en estas situaciones, ¿no? Logramos la viabilidad política y con el servicio penitenciario, esta persona es del servicio penitenciario, y esto nos abre las puertas para la viabilidad de la instauración de una política pública, porque tenemos intenciones de que este tipo de construcciones se sigan haciendo en la mayor parte de los penales de mujeres. No sé si lo dije antes, pero estamos haciendo lo mismo en el penal 47 en este momento. Otra vez, tenemos derecho de las infancias. Esto es una pileta de natación en un barrio con muchas necesidades, en donde lo primero que habría que pensar es de qué manera van a comer cada día. También puede ser absurdo, insólito, con un sentido contrario, el hecho de pensar de que estas criaturas tengan este lugar de esparcimiento, de salud, de ejercicio, en lugar de estar pensando en el alimento. Y en realidad lo que se considera es que, primero y principal, tienen derecho,
tienen derecho a todo eso, a la salud, al esparcimiento, a la alegría. Son aproximadamente 1.500, 2.000 los impactados. Y además de tener derechos, tanto en el caso del patio de los chicos de la cárcel como en este caso, lo que estamos apostando también es al día de mañana. Al ser criaturas más felices, que crecen sin el resentimiento obvio que les puede traer su dolor, su tristeza cotidiana, va a hacer de ellos mejores personas. Y este es un derecho que atraviesa todas nuestras obras y que nos tiene especialmente ocupados, y es el derecho a la belleza. Así como lo estamos diciendo, es que hemos razonado desde los comienzos que la pobreza no tiene por qué ser fea. La pobreza puede ser hermosa, puede tratarse de un espacio simple o de una situación pequeña, pero cuando está matizada de colores, cuando tiene alegría, todo lo que se lleva así sobre los hombros de una manera pesada se hace más ligero. Aquí tenemos el centro comunitario El Polito en Córdoba, y este es otro centro comunitario, Por un Mundo Mejor, el PUM, le dicen, en Buenos Aires. Esta es la salita de los niños. Los muebles son especialmente también elegidos, seleccionados, hechos para que esto luzca de esta manera. Bueno, aquí hay un sinfín, esto es un mosaico de proyectos, no puedo ahondar en todos ellos. Me paro un segundo en este, que tiene que ver con las cocinas. Son cocinas eficientes, hechas a leña, para comedores sociales, que le restan a las cocineras, que son esforzadísimas, tiempo de dedicación porque su rendimiento es altísimo, les deja espacios para sus propias vidas, y además les reduce por completo el costo tremendo que tiene la provisión de gas. Así que esto nace de uno de los cursos de la Diplomatura de Energía y Desarrollo Sostenible. Siempre hay consecuencias que son maravillosas. Acá tenemos algunos logros que los puse así en cifras, que digamos tal vez las cuestiones más representativas es que tenemos más de 60.000 personas destinatarias que fueron impactadas, y que tenemos 1.186 estudiantes en nuestros cursos, y que hasta ahora hay unos 2.000 voluntarios que han pasado por nuestras obras. ¿Cuál es el valor agregado? Porque siempre cada uno de estos movimientos tiene un efecto colateral muy positivo. Por ejemplo, esos techos para juntar el agua de lluvia y recogerla en una canaleta son espacios de sombra en un Santiago del Estero que tiene una temperatura altísima, y puede ser de cuidado de los animales debajo, o puntos de reunión, se hacen reuniones importantes debajo de esos techos, e incluso se los transforma también en viviendas, se construye abajo. Quiere decir que ponemos algo y no sabemos en qué va a terminar eso, y siempre tiene digamos, un rendimiento superior al soñado. Lo mismo, nace también como consecuencia de la construcción de esas cisternas, un grupo de personas del monte, ahí vemos en la espalda el logo de la Minga. Es una cooperativa de trabajadores que entonces, en lugar de hacer sus trabajos habituales que son muy sacrificados y que son en determinadas épocas del año, tienen otra manera, mucho más jerarquizada incluso frente a su comunidad, de ganarse la subsistencia. Esta cooperativa también nace de nuestro seno. Ambas son acunadas por Ingeniería Sin Fronteras. Es la cooperativa Rayo, de instalación, de producción, instalación de diseño e instalación de paneles fotovoltaicos, ¿no? Para utilizar la energía solar. Salen de la Diplomatura de Energía también. Y estas son incluso consecuencias que
por ahí no las sabemos, estas las hemos captado, tienen nombre y apellido. Acá hay un muchachito que se llama Jordan, joven, que estudió en un proveedor nuestro, que nos ayuda, alguien que nos acompaña en la colocación de paneles, y él aprendió a colocar esos paneles y ahora tiene una certificación y una posibilidad de trabajo. Lo mismo pasa con estas personas de Córdoba que también trabajaron en una obra de las OMAS y adquirieron habilidades y capacidades y que conocen entonces algo más como para poder abrirse camino en la vida. Bueno, nosotros pensamos que los proyectos sociales así gestados todo el tiempo necesitan nuevos indicadores. No alcanza incluso con el número que yo dije, ¿no? La cantidad de personas que fueron impactadas por esta situación de las cisternas, la cantidad de cisternas construidas. Hay otros impactos, hay otras consecuencias que salen fuera de nuestra escala. Siempre nos imaginamos que acá tenemos una cisterna de 16.000 litros y nos pensamos, bueno, ¿qué cantidad de agua? Podemos pensar qué cantidad de platos de sopa. Y si pensáramos la cantidad de platos de sopa que esta familia puede consumir, que están en buen estado, que no los van a enfermar, que los van a nutrir, que les va a permitir vivir de otra manera y criar a sus hijos de otra forma. El impacto es inmenso, sobre todo porque esos 16.000 litros se vuelven a reproducir y se vuelven a reproducir porque esa cisterna se llena en forma permanente. Entonces la consecuencia es infinita. Así como dije, los niños de la pileta, los niños de la cárcel, es infinito. Los proyectos sociales tienen esa característica, que tienen un impacto que no termina más. Entonces, si tuviéramos que pensar nuevos indicadores, tendríamos que hacerlo considerando todas esas cuestiones. Todo lo que estuvimos hablando, de una o de otra manera, refiere a principios de la ingeniería humanitaria. Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de pérdida de la soberbia intelectual, estamos hablando de manejo de un poder respetuoso, porque siempre el conocimiento genera poder, genera asimetría. La actitud que tengamos nosotros es una representación de valores. ¿Cómo transmitir los principios de la ingeniería humanitaria? Bueno, hay determinadas cuestiones que son claves y voy a dejar algunas solamente y si después da el lugar podemos seguir charlando. En el aula, no hay manera de hablar de teoría si no se camina el territorio. O sea, es fundamental que tengamos la teoría, el marco conceptual, pero la práctica. Perdón. La práctica significa que podamos caminar donde se camina habitualmente, que podamos mirar a las personas que están viviendo la situación que nos convoca directamente a los ojos, que podamos oler los olores, escuchar los ruidos, ser conscientes de eso que pasa. Nada que sea una información que se baje directamente de la nube y que no se vea realmente, se viva sobre la piel. Entonces, siempre el marco conceptual, pero la práctica. Además, la práctica reflexiva. O sea, así como les dije que Ingeniería Sin Fronteras tiene entre una de las características fundamentales, que es una organización que se piensa a sí misma, yo creo que lo que nos ha hecho crecer enormemente es la reflexión. Todo lo estamos tamizando y mirando a ver de qué manera nos hemos procedido,
si hemos hecho aprendizajes, si nos hemos equivocado, si vamos a repetir, si vamos a cambiar. La práctica reflexiva es la correcta. Una práctica que se hace en forma automática no conduce absolutamente a nada. Después, hablando de la humildad epistémica, estábamos diciendo, los escuché muy atentamente a las diferencias conceptuales que expresó el profesor, y me refiero en este caso muy especialmente a suspender la soberbia profesional. Las profesiones como la nuestra, la ingeniería, tienen un saber tan contundentemente considerado dentro de la sociedad que solamente por simple presencia somos la autoridad cuando hablamos y cuando opinamos. Y tenemos que ser conscientes de eso y pasar esa conciencia a nuestros estudiantes cuando estamos en el aula para que la suspendan, para que sepan que tenemos un libro abierto enorme en los saberes de las personas que viven la realidad. Todas esas comunidades han llegado hasta este momento de alguna forma, han desplegado sus propias estrategias, han resuelto los problemas con alguna clase de sabiduría, a veces sabiduría ancestral, como la que estaban marcando antes. Bueno, silencio y mucho respeto frente a esas cosas porque tenemos muchísimo para aprender. Ese silencio y ese respeto habría que lograr transmitírselo a nuestros estudiantes. Y por lo mismo, comprender qué es la empatía y practicar la empatía, porque es un ejercicio. No es simplemente ponerse en los zapatos del otro, sino es ser el otro, meternos adentro de la piel, comprar su historia, sus expectativas, sus miedos, sus angustias, sus frustraciones y también sus alegrías. Y solo desde ahí empezar a pensar, porque si no corremos el riesgo de imponer nuestro propio modelo, ser hegemónicos. Y eso también es una luz, una advertencia que tendríamos que mostrarle a nuestros estudiantes. Y vivir la coherencia. O sea que si decimos coherencia, que sea un matrimonio correcto entre el discurso y la acción, vivirla. Hacerla de verdad, hacerla como un sistema de vida. Y además, desde el punto de vista de los programas, que la presencia de una ingeniería humanitaria sea transversal. En algún momento nos invitaron de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, con mi compañera antropóloga, y nos preguntaban a ver si era conveniente tener una materia que enseñara aspectos sociales dentro de la carrera. Y les dijimos que no es una materia. Con resolver una materia en forma vertical no está cumplido el compromiso. El compromiso es transversal, o sea que tiene que ser un acuerdo entre cátedras para que haya una presencia de estos saberes en cada una de ellas. ¿Y cómo? De valores estamos hablando, porque no estamos hablando de otra cosa. Todo esto está impregnado de valores. A los docentes les digo este mensaje. Sobre el cuerpo, lo que vamos a enseñar. Si nosotros no tenemos puesto sobre el cuerpo, adentro del alma, circulando por nuestras venas, la convicción de todo esto que estamos diciendo, nuestros estudiantes escuchan el doble discurso y por la grieta entra esa cuña que todo lo rompe. Solamente vamos
a ser contundentes y poder enseñar si lo que decimos lo tenemos sostenido con nuestra vida. Por eso les regalo esta frase de Mahatma Gandhi que dice: mi vida es mi mensaje. Gracias. Y para ser coherente, y como nosotros tenemos cultura participativa, Natalia Serachevsky y Adam Levy son mis compañeros de ruta. Todo lo hacemos juntos. Así que aquí están sus nombres también. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Compartimos sus sentimientos y emociones. Aquí también aplicamos la empatía como usted lo promueve. Le agradecemos muchísimo por compartir su experiencia, ¿no? en Ingeniería Sin Fronteras Argentina, ¿ok? Nos hubiese encantado tenerla acá presencialmente, pero estamos aquí conectados gracias a la virtualidad. En este momento ya estamos cerrando. Perfecto. Está bien como atendí, que esté conectada, luego solo necesitamos que tenga voz en el momento en que sea su turno. Bueno.